las acciones y el Loco Guzmán será el encargado de mover la pelota. Allá está Jaguares de Jalisco, roda el balón, comienza la emoción y vámonos, tocando el esférico con Jonathan Miramontes, rebasando el medio campo. Por acá se acompañaba, intentaba proyectar hacia adelante la jugada de Daniel Hernández, ya la termina cortando desde el sector defensivo el conjunto de los Piratas, el conjunto de Atlético Veracruz, quien ya la busca. También por allá está el capitán Moisés Velasco. Y Preciado prefiere venir con el trazo bastante largo, rebasando el medio campo. El cabezazo termina siendo defensivo del capitán Alexis Silva de los Jaguares Jalisco, tocando la pelota para Jonathan Miramontes. Se acompaña con el Loco Guzmán, otra vez con Miramontes la pelota, la pisa Daniel Hernández, recibe de espaldas, Miramontes, buscan a Hernández, acá la mata con el pecho, otra vez Daniel Hernández y en el medio campo la vuelve a recuperar el conjunto de Jaguares Jalisco con Torres, Gregorio Torres, proyectando por este costado, la apertura por la montaña de la derecha. Por acá van a sacar el centro, el Loco Guzmán, ¡gol! ¡Gol! Póngale el primero, es para los Jaguares. 1-0, ya lo está ganando el equipo local con gol de Humberto el Loco Guzmán. Acá la reiteración, la jugada que empezaba por la montaña de la derecha, por allá se termina quedando en la marca el hombre del conjunto pirata. No pudo defender de manera adecuada la posición y entonces lo ganó el Loco Guzmán y con esto ya está 1-0. Se veía más cercana la posibilidad, Campos fue el que se quedó de que Jaguares Jalisco abriera el marcador porque ya venía tocando la pelota, le estaba tratando de sacar dividendos. Apertura de Chiva Vallejo, que prefiere aguantar la esférica. Un jugador, César Chiva Vallejo, bastante bajito de estatura, pero que tiene mucha movilidad y que tiene mucho aguante de balón. Buscando la esférica, ahora con Damián tiene abierto a Jonathan Miramontes. Allá llega la pelota, buscan a Daniel Hernández. Hernández intentaba encarar, lo terminaron desarmando, pero el balón todavía lo tiene Miramontes. Este es Daniel Hernández. Hernández busca aguantar la esférica y después van con Damián le da la vuelta a la casa y está entonces con Brian Álvarez tocando la pelota. Se mueven todos los Jaguares. Este es Gregorio Torres en el medio campo proyectando hacia adelante. Daniel el Chiva Vallejo buscando la forma de disparar, no lo pueden hacer. Ahora sí sacan el disparo y Preciado que le mete las manos a esa pelota. Vamos a tener tiro de esquina por la montaña de la izquierda. Viejo lo sacaron de balance. Prácticamente todo el equipo pirata defiende y vendrá el tiro de esquina de Gregorio Torres buscando el segundo poste, el cabezazo. Y hubo un impacto por allá entre Jaguares y Piratas. Es Daniel Hernández, playera 22 de Jaguares. Acá la reiteración que nos va a dejar mejor, nos va a dejar ver la jugada de mejor forma. Y el impacto fue sobre el Loco Guzmán precisamente. El cabezazo, y es que al momento de rematar, abajo llegaba el hombre del equipo pirata y también contactaba sobre la cabeza del Loco Guzmán. Aficionado del Atlético Veracruz de los Piratas. Y viene Héctor Preciado con el trazo bastante largo. Después del gol no ha vuelto a aparecer en la cabaña de Héctor Preciado el conjunto de Jaguares Jalisco, aunque se ha tenido la posesión de la pelota. Y vámonos, tarjeta roja, señoras y señores. Juan Carlos Kaiser se tiene que ir a las duchas. Acá tocando el balón y después Kaiser, sí, llegaba con fuerza bastante violenta sobre Jonathan Miramontes, Juan Carlos Kaiser, y cuidado que el partido empieza a subir de tono. Por allá se prenden los ánimos en el terreno de juego y hay un hombre tendido en el mismo. Por ahí, inclusive me parece que lo van a amonestar. Esta es la reiteración de la infracción de Juan Carlos Kaiser sobre Jonathan Miramontes y el árbitro amarilla. Esta es la reiteración de lo que se vivía en el terreno de juego. Cuidado con esta. Acá viene Vallejo, lo termina cubriendo Mondragón. Cuidado que el balón estaba rebasando.
Y después la barrida. Allá el cambio que nos reiteraba la producción. Ancho. Después Gustavo Ramírez. Ramírez tocando para Brian Álvarez. Álvarez en la proyección va a sacar el disparo y se termina yendo por encima. Ese disparo del conjunto Jaguar. Así que seguimos 1-0. Y ya prácticamente vamos a llegar a los 50 minutos de este primer capítulo. Agregó bastantito el árbitro. La tocan con Espericueta. Nos dice el árbitro central que ha sido todo por este primer tiempo. Jaguares Jalisco lo está ganando 1-0. Atlético Veracruz. Y mientras tanto, pues ya la tiene precisamente el equipo pirata. Tocando el esférico, tocando el balón. Acá está el trazo bastante largo. En el medio campo la ganaba Diego Jiménez. Buscaban por este sector. Se termina generando la infracción. Fue del lado visitante, así que el balón le va a pertenecer al conjunto Jaguar. Allá está. Y la reacción que se generaba también por parte de la guardameta, mandando esta pelota hacia tiro de esquina. Esta es otra toma, prácticamente a ras de campo, lo que nos manda la producción. Y acá donde, pues bueno, no se apreciaba mucho. La tiene el capitán Moisés Velasco, rebasando el medio campo. Después prefieren dejar en zona de seguridad. Por allá moviéndose en el medio campo, ya no con Espericueta. Apertura por este costado. Por acá tocando la esférica con Marlon Campos. Cuidado con este balón, no hay posición adelantada. Se va a meter en el área. ¡Disparo! ¡Gol! ¡Gol! Ya lo empató el equipo pirata, ya lo empataron los piratas, 1-1. Diego Jiménez en un descuido en el último sector por parte de Jaguares Jalisco. Se metió solito sobre la portería de Carlos López. Y ante la salida del guardameta, lo único que tuvo que hacer es disparar, ponerle el efecto adecuado a ese balón y ya lo empató el conjunto de Atlético Veracruz. Uno para reiteración de la jugada. Ya prácticamente cuando se mete en el área, no sé si tengamos una toma más atrás para ver el error también de Jaguares Jalisco, pero por lo pronto acá estaba lo de Diego Jiménez ante la salida de el guardameta Carlos López. Simplemente terminó por allá tocando el balón donde jamás iba a poder reaccionar el portero. Alexis Silva otra vez con el balón y dejando para Partida. Partida se acompaña más atrás. Ramón Partida con el balón, proyectando por este costado. Ramón Partida la deja con Brian Álvarez. Álvarez tocando el balón en este sector. Cuidado, que viene el disparo. Y se fue por un costado. Qué buena jugada estaba elaborando, aunque hubo infracción me parece. Pero qué bien la estaba armando. No, va a ser tiro de esquina. Hay un hombre tendido en el terreno de juego y es de los Piratas, es de Atlético Veracruz. Por allá entonces ya la tiene Jaguares Jalisco. Este es Daniel Damián, que prefiere aguantar la esférica. Tiene a Brian Álvarez. Damián se prepara para el disparo. Caprichoso el balón que no quiso entrar. Por allá se lo desvían a Héctor Preciado y pegan el travesaño. Y como en cámara lenta prácticamente esa jugada, se salva Atlético Veracruz del segundo. Álvarez en la apertura por el costado derecho con Daniel Damián. Damián tocando para Ramón Partida. Y Partida buscando con Saúl Villalobos. Villalobos la tiene y va a generar el centro. Cuidado con este balón, el disparo. Y qué buena la reacción por parte de Héctor Preciado. Le mete el guante ante el disparo de Daniel Damián. Acá la reiteración era bravío. Eso, Daniel Damián se acomodó. Era complicado sacar el disparo, lo terminó haciendo. Y mejor lo que hizo Héctor Preciado, que ya en dos ocasiones ha salvado su cabaña en la Liga del Balompié Mexicano.
Y viene Héctor Preciado. Acá está el trazo entonces. Ahí es donde se tiene que colocar la barrera. Y veamos si este balón le trae alegría a Atlético Veracruz. Acá está lo de Espericueta. Viene el centro de pierna izquierda. ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! Póngale el segundo. Es para los Piratas. Atlético Veracruz le da la vuelta al luminoso. Pero también por allá hay que darle el mérito a Jonathan Espericueta, que le pega de pierna izquierda, pero no busca el centro. Busca sorprender a Carlos López y lo termina haciendo. Acá la repetición. Bueno, no nos ayudó mucho la toma de la repetición. Precisamente Espericueta amaga con el centro, termina probando directo a Carlos López y después por allá le queda el balón a Diego Jiménez, que lo único que tiene que hacer es contactar al poste más lejano donde nadie iba a llegar. Y con esto, señoras y señores, Atlético Veracruz ya lo está ganando 2-0. Este es Daniel Damián, que ya la mueve atrás con Gregorio Torres, con Ramón Parratida, que le da la vuelta a la casa y se acompaña por este costado. Allá está otra vez lo de Parratida. La mata bastante bien, cuidado con este centro, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Póngale el segundo a Jaguares Jalisco. Esta es la reiteración, el centro de Daniel Damián de pierna izquierda. Y el cabezazo por parte de Luis Nieves. Se estiraba Héctor Preciado, pero no podía llegar a la cita con la más deseada. Y esto ya se empató, señoras y señores. La reiteración del gol de Atlético Veracruz, que hace efectivo Diego Jiménez, pero que Jonathan Espericueta inteligentemente prueba a a Carlos López. Y acá el gol de la igualada por conducto de Luis Nieves a centro de pierna izquierda de Daniel Damián. 2-2, señoras y señores. Allá estaba lo de Giovanni León tocando la pelota por la montaña de la derecha. La buscaba Irving Escamilla y después tocando el balón. Se acabó, señoras y señores. Jornada número 8 en el 20 de marzo. Jaguares Jalisco 2. Atlético Veracruz, los Piratas 2. Tremendo partido. Por allá todavía algunos reclamos. Guzmán, el loco Guzmán. Diego Jiménez en 2 ocasiones.